Bien, dentro de la serie de vídeos que estamos grabando acerca de RStudio Data Architect, vamos a entrar en el tema de los metadatos. Específicamente vamos a ver los metadatos en relación a los diccionarios de datos. Bueno, ¿qué son los metadatos? Los metadatos son la estructura de los datos, ya sea en ficheros o en bases de datos. Cuando hablamos de metadatos estaríamos hablando de los datos que tenemos acerca de los propios datos. Podemos hacer que esto sea un poquito menos abstracto precisamente con herramientas de diseño como Data Architect, en donde nos vamos a permitir definir todas estas estructuras de datos con todos los elementos, todas las entidades con las que trabajamos. Pues en el caso de que estemos trabajando con modelos lógicos, pues sus entidades, sus atributos, etcétera. En el caso de que estemos trabajando con modelos físicos, pues tablas, columnas, etcétera. Básicamente, al hablar de bases de datos, pues los elementos principales, pues tablas, columnas, relaciones, índices. Todo esto lo decimos así cuando estamos hablando de datos estructurados, pero hay que tener en cuenta que actualmente las herramientas como Data Architect que se abocan al diseño y modelado de datos también han evolucionado para incluir los datos no estructurados que actualmente, con la aparición o la puesta en conocimiento y en valor de los grandes volúmenes de datos, el Big Data, y los datos que nos proporcionan, por ejemplo, el uso en las webs, en casos en que hay un volumen de datos generados de esta manera realmente importante y que necesitamos de alguna manera tratar, analizar, etcétera. Bueno, pues todo el tema de datos no estructurados ha entrado en juego de forma muy fuerte en este tipo de herramientas, y Data Architect y RStudio, por supuesto, ya dan soporte y cabida a todo ese tipo de datos no estructurados. No solo describimos los datos en los metadatos, también describimos el contexto que hay acerca de un dato. Por ejemplo, quién lo ha creado, cuándo se ha creado, por qué se ha creado. Toda la documentación, toda la información que hay acerca del metadato también, o sea, del dato, perdón, también es metadato. ¿Cómo usamos estos metadatos? Pues para poderlos utilizar, obviamente, necesitamos poder organizarlos y gestionarlos, sobre todo si estamos hablando de cantidades importantes de datos. Y además, actualmente, en la cultura de la información hay una parte que es muy importante, y es que estos metadatos ya no están solo dentro del ámbito del modelado, sino están dentro del ámbito de lo que es la organización en general. Dentro de la cultura de la información, los usuarios de la información también aportan, y además aportan de forma muy importante, consistencia y conocimientos sobre los datos. Pero para que esto sea real, hemos de proporcionarles a estos usuarios una forma de colaborar en la gestión de esos metadatos. Tienen que poder localizarlos, por supuesto, y discutir, proponer, etcétera, cómo están definidos, cómo tienen que comportarse, qué reglas, qué restricciones, qué normativas han de afectar a esos conceptos. Y esta colaboración dentro de la empresa da una fuerza, una importancia a la consistencia que tienen nuestros datos muy importante. Es uno de los aspectos que más lanza el diseño de datos de una forma que realmente sirva para dar integridad
a la información de la empresa. Por supuesto, seguirá siendo, de momento sigue siendo responsabilidad de los arquitectos de datos y de los administradores de bases de datos el proporcionar y organizar, proporcionar estos medios a los usuarios y organizar esta información. En nuestro caso, en el caso de Data Architect, vamos a pasar ahora a ver cómo organizar los diccionarios de datos. De hecho, podemos utilizar metadatos en cualquier paso. De hecho, en la creación del modelo, lo que estamos creando son metadatos, estamos creando entidades, estamos describiéndolas, estamos normalizando los nombres con los que trabajamos, estamos creando atributos con unas determinadas características, creamos dominios, que es una parte importante para que nuestros datos respondan a esos metadatos en donde hemos reseñado cómo deben de comportarse, a qué se refieren, qué restricciones tienen, qué tipo de datos van a ser, para qué se van a utilizar, etcétera, etcétera. Pero hay un punto en donde especialmente vamos a ver de forma más ordenada y consistente la utilización de los metadatos, que es en los diccionarios de datos. Los diccionarios de datos se construyen para que a partir de ellos podamos luego construir nuestros modelos, tanto lógicos como físicos, sin tener que volver en cada elemento de esa construcción introducir toda la información. En el diccionario de datos se crea toda una estructura que responde a esa información, y ese diccionario de datos es el que luego utilizamos para la construcción de todos los modelos, haciendo que de esta manera sean uniformes en cuanto a conceptos y a integridad. Así que vamos a pasar a ver cómo funciona el diccionario de datos en RStudio Data Architect X6, y de esta manera podemos ejemplificar y resumir cómo es el funcionamiento de los metadatos. Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir un modelo de ejemplo como Nodewin, donde contamos, aparte de con el modelo lógico, un modelo de migración o un proyecto de migración, quiero decir, y el modelo para producción en SQL, de acuerdo, con todos sus objetos. Contamos también con un diccionario de datos bastante completo. Trabajar con un diccionario de datos es una de las partes principales del trabajo con los metadatos. La utilización del diccionario de datos permite forzar a lo largo de toda la organización estándares y reutilizar todo aquel trabajo que hemos hecho en los objetos de nuestros modelos, haciendo que todos trabajen dentro de un marco común de reglas y de compromisos. Cuando hacemos un diccionario de datos que está bien definido, lo que hacemos es permitirnos no reinventar la rueda a cada paso, ¿de acuerdo? Porque ahí incorporamos todo lo relativo a un modelado, incluyendo pues los dominios que estamos utilizando conjuntamente con los reference values, los defaults, las reglas, los rules, los dominios, etcétera. Y lo que hacemos es construir una lista de elementos que es común o puede ser común a todos los modelos que tenemos a lo largo de la organización, y esos
elementos los podemos utilizar tanto para construir el modelo físico como el modelo lógico. Si estamos trabajando con un repositorio de datos, con el repositorio que hay en las versiones para trabajo en equipo, podemos tener un solo diccionario de datos para toda la organización, o si no estamos trabajando de esa manera, podemos tener un diccionario de datos que haga que todos los modelos que tenemos compartan los mismos criterios. Además, el trabajo que haces dentro del modelo de datos o los objetos que has definido dentro del modelo de datos son muy fáciles de copiar de un modelo a otro si hiciera falta, o incluso de importar. Si, por ejemplo, nosotros creáramos un nuevo modelo de datos, ¿de acuerdo? Podríamos importar el mismo modelo con el que hemos estado trabajando como acabamos de crearlo, tiene la estructura, pero no tiene ningún objeto creado en el diccionario de datos, pero nosotros podríamos importar nuestro diccionario de datos de un modelo como el de Northwind con el que estábamos trabajando. Bien, vamos a cerrar este modelo, que es el que hemos abierto para ver cómo utilizar sobre un modelo nuevo un diccionario de datos en el que ya estamos trabajando, si no tenemos el repositorio de datos, con lo cual podríamos hacer que hubiera un modelo centralizado para toda la organización. Vamos a ver los diferentes elementos que podemos incluir o con los que podemos trabajar dentro de nuestro diccionario de datos. Tenemos este modelo, tenemos la parte física, que es el de Northwind, y vemos que el primer punto o el primer elemento que nos aparece son los attachments. Los attachments son los anexos. ¿Y qué es lo que se anexa? Se anexa cualquier tipo de información que nos puede ser útil tanto internamente como externamente para definir un objeto. Por ejemplo, tenemos un attachment creado que es el de verificación de la fecha de pedido, ¿de acuerdo? En la primera pestaña lo que tenemos es el nombre y una descripción de a qué se refiere este anexo. Luego le tenemos un valor. Tenemos un tipo de dato. Nosotros podemos crear tantos tipos de datos como nos parezca interesante. Por ejemplo, aquí bueno, lo vamos a ver ahora, pero tenemos creados anexos que tienen que ver con reglas de negocio, anexos generales y anexos para el modelo físico y anexos para de tags con privacidad, ¿vale? Que en este caso, dentro de los tipos de datos que estamos utilizando o en los que podemos definir los diferentes attachments, vemos que tenemos booleanos, fechas, numéricos, textos, listas de textos y fechas y horas, perdón. Pero también tenemos el path a un fichero externo. Y en valor lo que hemos hecho es meter el direccionamiento a ese fichero. Bueno, por cambios, etcétera, me lo han cambiado. Está aquí. Le daríamos así. Dentro ya de RStudio 10, que es el X6, es la versión correspondiente a X6, cuál fichero es, y yo cuando viniera vería pues información relativa a un objeto, ¿de acuerdo?
pues que pueden ser este tipo de gráficos, cualquier tipo de documentación de soporte, etcétera. Y en la pestaña de Bindings lo que veo es la información de la lista de las clases de objetos a los que puedo enlazar o relacionar con este attach, este anexo. ¿De acuerdo? Yo aquí podría, no sé, por ejemplo, seleccionar una determinada entidad o un determinado atributo y decir que la verificación de la fecha de pedido corresponde a un atributo de pedido que es order date. Aquí lo tengo relacionado, ¿de acuerdo? En este caso concreto. De esta manera, siempre que vayamos a crear una fecha de pedido, entiendo que tengo un documento de ayuda que me especifica o me ayuda a especificar cómo debe ser ese atributo. Bien. ¿Qué más en cuanto a los anexos? Como hemos visto, cuando editamos uno de los anexos, cualquiera de ellos, podemos establecer diferentes tipos de datos y, por ejemplo, vamos a crear un anexo nuevo. Por ejemplo, aquí dentro de anexos generales crearíamos uno nuevo, le daríamos un nombre descriptivo, que no es el caso, anexo, vale, aquí meteríamos la descripción, le daríamos un valor, por ejemplo, una lista, podría ser primer elemento de la lista, ¿de acuerdo? Dentro de la lista más elementos. Bueno, podríamos ir cambiando el orden, podríamos establecer por defecto el que va a aparecer en la lista y luego obviamente tendríamos que enlazar o relacionar este anexo a algún tipo de objeto de nuestro modelo. Por ejemplo, pues si fuera un dominio, pues sería, yo qué sé, al que fuera, alias. Con esto quedaría creado este nuevo attachment y ese objeto de nuestro modelado, a partir de esto, tendría este anexo con explicaciones, notas de una reunión, por ejemplo, o un diagrama que nos han proporcionado explicativo, o bueno, cualquier tipo de documentación. También hemos visto que podemos dividirlos en tipos de attachment. Bueno, esto es muy fácil, vamos a la raíz, a attachment, damos qué tipo de attachment va a ser, por ejemplo, de seguridad, descripción de este anexo y le diríamos qué tipo de attachment vamos a utilizar. Podríamos seleccionar todos o decir, no, esto se va a hacer para diagramas, modelos, submodelos, entidades y vistas. Y todos los demás, pues no, ¿vale? Bueno,
los que fueran que eligiéramos y que nos parecieran ok, y ya tendríamos aquí nuestro nuevo grupo donde iríamos metiendo nuevos attachments, pero que dispondrían solo de estos objetos que hemos dicho que son los que se van a poder relacionar con este tipo de anexo. Otro aspecto otro de los elementos con los que podemos trabajar dentro de nuestro diccionario de datos es este apartado de Data Security Information, en donde lo que vamos a hacer es proporcionar información de seguridad también para nuestros elementos del modelo. Hay un nivel superior, que es este, y a partir de este podemos crear diferentes tipos de seguridades, pero también podemos generar la información de seguridad por defecto. Lo vamos a hacer y vemos que él directamente nos crea dos tipos, el de cumplimiento y el de clasificación de la seguridad de los datos. En cumplimiento nos hace nos crea una propiedad que es la de mapeado de ese cumplimiento. Vamos a ver en cuanto al tipo, pues incluye el nombre y una descripción, en este caso pues que el tipo de cumplimiento de esa seguridad es usado para documentar cualquier relación de un metadato con los compromisos de regulación, y las propiedades que hay a continuación, debajo, son aquellas que por defecto pueden ser modificadas o extendidas para responder a las necesidades de la propia organización, ¿vale? Y dentro de esta vemos esta propiedad y vemos por un lado el nombre de la propiedad, la descripción que le damos a esa propiedad, pues cómo funciona, la descripción que queramos darle, qué valores, qué tipo de valor es esta información de seguridad. En este caso es una lista de textos donde nos da a elegir pues diferentes reglamentaciones que tendría que cumplir o por las que tendría que regirse los elementos a los que enlacemos esta información de seguridad. ¿A qué elementos se ha enlazado esta información? Vamos a ver, si pinchamos aquí vemos que nos muestra de todos los elementos, para no tener que andar buscando, solo aquellos a los que ya está enlazado. Como acabamos de crear, nos ha creado por defecto, le hemos pedido que nos cree por defecto la información de la seguridad, pues obviamente ahora mismo no está enlazado a nada. Vamos a quitar eso para que nos muestre y podemos decirle, pues mira, dentro del modelo lógico hay un submodelo que es el de Customer al que me interesa que se enlace. O por ejemplo decimos que solo lo quiero a todo el modelado lógico, o dentro de una determinada entidad pues que está en uno de los determinados proyectos con los que estamos trabajando, pues a customers dentro de mi modelado lógico, y así siguiendo, ¿de acuerdo? Crear nuevos tipos de seguridad, por supuesto, es fácil, como hemos hecho antes, pues se incluye un nombre y una descripción y se incluiría, y dentro de cualquiera de estos crear un nuevo tipo, pues es un poco como hemos hecho antes con los anexos, no tiene mayor complicación. El siguiente elemento que vamos a ver dentro de nuestro diccionario de datos son los valores por defecto. En el caso de los valores por defecto nos ocurre
como en los casos anteriores que con botón derecho podemos añadir un nuevo valor por defecto. Un valor por defecto lo que nos permite es crear valores por defecto para aquellos elementos de nuestro modelo para los cuales no los hayamos definido previamente. Esto principalmente nos sirve para mantener la integridad de los datos. Yo aquí podría incluir pues un tipo de valor por defecto, o sea, un nombre de valor por defecto, el que fuera, prueba, el valor por defecto, pues por ejemplo, a qué elementos, a qué anexos, con qué anexos podría relacionarlo y con qué elementos podría relacionarlo. Yo puedo incluir esto, por ejemplo, decir, pues en los dominios de tipo alias va a ocurrir esto así, ¿de acuerdo? O podría sobreescribir. Si yo hiciera esto, hay que tener en cuenta que si me voy a mi modelo y abro cualquier atributo, por ejemplo, este atributo de la entidad o de la tabla employee, porque aquí estamos en una implementación ya física del modelo, me voy a la columna title. Yo dentro de esta columna vemos que aparte de tener toda la información, que es muchísima, incluyendo las notas que tengo anexadas, los tipos de la información de seguridad que acabo de incluir, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Pero aparte de todo esto, que es realmente interesante y que podemos ver cuando creamos nuestros objetos del modelo y en otro momento, pero aparte tengo aquí, vamos a ver, más pestañas y dentro tengo el tipo de datos, etcétera, y entre ellas tengo la pestaña default. Si yo aquí sobreescribo algún valor por defecto para mi atributo o mi columna de título, este es el valor que quedaría. Ahora mismo no tengo definidos ninguno, pero en cuanto tuviera definidos dentro de mi diccionario de datos valores por defecto, yo podría utilizarlos para incluirlos en cada uno de las columnas, atributos, etcétera, donde fueran necesarios. Y entrando en cada uno de ellos podrías sobreescribir el que estoy utilizando por defecto. En el caso de las reglas, vamos a poder aplicarlas a atributos en los modelos lógicos y en las celdas, en los modelos físicos. Las reglas lo que hacen es forzar algún tipo de norma, de restricción para el tipo de valores que voy a poder incluir o bien dentro de un atributo lógico o bien dentro de una columna física. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que estas reglas hay que escribirlas en el lenguaje del motor de base de datos en el que vamos a aplicarlas.
Podemos, por supuesto, como antes, hacer anexos o enlaces a anexos, perdona, y enlazarlo a o bien tipos de datos definidos por el usuario, a atributos o a dominios dentro del diccionario de datos. ¿Vale? Por ejemplo, si vamos a una implementación, ¿vale? A este modelo que es para una implementación de SQL Server 2000, por ejemplo, podríamos aplicar esta regla a este determinado atributo y la tendríamos aquí, ¿de acuerdo? Y si fuéramos a ver el atributo en sí, nos encontraríamos con que aquí, en esta restricción, en esta regla, ya ha aplicado esta regla que hemos creado, con una determinada restricción al tipo de valor que vamos a poder utilizar en este campo. Crear reglas o copiarlas desde otro diccionario de datos es bastante sencillo, pero sí tenemos que recordar el punto de que tenemos que establecer la regla en el lenguaje de la base de datos donde vamos a aplicar esa regla. Otro de los elementos de nuestro diccionario de datos son los valores de referencia. En este caso, en el caso del ejemplo de Northwind, vemos que tenemos algunos valores por referencia ya creados. Si, por ejemplo, abrimos este, que nos indica el rango salarial de los empleados, vemos que, por una parte, tenemos la pestaña de valor de referencia, con la opción que nos permite marcar que los valores no estén entre, ¿vale? O sea, aquí en este caso vamos a marcar un valor entre el rango mínimo de 30.000 y el máximo de 100.000, porque el tipo de valor de referencia va a estar por rango, podría estar por lista, pero si hago esto se perderían los dos valores que tengo ahora mismo establecidos por rangos. Le digo que sí, lo que iría creando son para tal valor la descripción del valor, por ejemplo. Pues para tal crearía una descripción que sería valor para el tipo de salario el que fuera, ¿vale? Y así siguiendo. Al hacerlo por rango, lo que establezco es pues un rango mínimo y un rango máximo. Si le digo que los valores no estén dentro de este rango, lo que hago es excluir a todos los que están dentro, obviamente, ¿vale? En la definición del rango de valores, lo que hago es incluir la explicación de este valor, el motivo por el que se ha creado, cuál es su función. Por supuesto, puedo anexar o puedo enlazarlo con anexos, con explicaciones, con la lista de los miembros del equipo, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y lo enlazaré también a elementos de mis modelos. Por ejemplo, si me voy al modelo que estoy haciendo para llevarlo a producción de SQL Server 2000, o por ejemplo el de Oracle 8i, o por ejemplo employees, pues no sé,
pues un campo que tuviera que ver con el tema, yo qué sé. Por ejemplo, pues ya quedaría esos valores de referencia establecidos para el atributo que yo le diera, o bien para un determinado dominio de mi diccionario de datos. ¿De acuerdo? Sería interesante, ahora lo veremos, que muchos de estos metadatos los definiera específicamente para dominios más que para atributos, pero obviamente puedo hacerlo en cualquier sentido porque además es necesario y va a hacer falta que en algunos momentos esté hecho así. Vemos aquí algún otro, por ejemplo este está por listas, como hemos visto antes, pues el valor 1 para los alimentos de la tienda esta de vegetales, para condimentos, para confecciones, etcétera, etcétera. La definición, los anexos y la información a la que está adscrita este valor de referencia. Bien, vamos a pasar a las plantillas para los estándares de nombres. Como siempre, puedo crear una nueva plantilla para tener estándares de nombres desde la ventana del Data Dictionary, pero aquí arriba en Tools veis que tengo también un editor para crear este tipo de plantillas. Puedo abrir alguna plantilla que tuviera ya previamente hecha para aplicarla no solo a los elementos de este modelo concreto de datos, sino que la puedo aplicar en importaciones, exportaciones, en creaciones, etcétera. Principalmente lo que voy a hacer cuando creo un tipo de plantilla para estandarizar los nombres de las cosas es, bueno, pues por ejemplo, crearía una plantilla de prueba con su descripción, ¿vale? Y luego tendría la posibilidad de a unos determinados tipos de objetos, como por ejemplo a las entidades, decir en el caso de que estén en mayúsculas, qué tipo de prefijos o de sufijos vamos a incorporar, o cuando están con el estilo camel, que es este en el que la primera es el upper camel, es en que la primera letra de cada palabra está en mayúsculas y las palabras juntas, y lower camel, que es estrictamente la notación camel, es en la que la primera palabra está en minúscula y el resto ya estarían en mayúsculas, ¿vale? ¿Qué prefijos, qué sufijos aplicaríamos en estos casos? ¿De acuerdo? Dentro del modelo físico, lo mismo, aplicaríamos estándares de nombres, cómo voy a modificar según cada caso, pues tablas, columnas, vistas, etcétera, ¿vale? Y luego el mapeado. Por ejemplo, si en las abreviaciones en el caso del modelo lógico, pues por ejemplo fueran TAF, en el caso del modelo físico correspondería, por ejemplo, revés sería, por ejemplo, end, TAF, qué tipo lo aplicaríamos, cómo, si esto sería ilegal, si sería, bueno, iríamos haciendo los macheados que correspondieran, ¿vale? Estableceríamos órdenes y delimitaríamos en el lógico la separación de las palabras, si serían por caracteres, mayúsculas, en el físico, cuáles serían los caracteres especiales, etcétera.
y así iríamos creando toda una plantilla para estandarizar los nombres que podríamos aplicar, ya digo, no solo a los elementos que fueran. Aquí lo normal sería crearla fuera de este modelo y luego importarla para aplicarla, pero si fuera el caso de que la creáramos aquí, pues finalmente para este modelo en concreto sí le diríamos que la voy a aplicar para una determinada entidad o un determinado dominio, etcétera. ¿Vale? Los attachments, bueno, las opciones igual. Aunque ya digo que lo habitual sería venir aquí a herramientas y utilizar este editor para luego cargar o salvar nuestras plantillas. Por último, bueno, casi último, luego nos quedan los dominios, que es una parte fundamental, y la lógica procedural reutilizable, pero ya acercándonos al final, tenemos los tipos de datos que son definidos por el usuario. Aquí tenemos creado uno por defecto, que es este booleano. En los user defined data types, estos VDTs, lo que vamos a hacer es crearnos tipos de datos que, como en este caso, pues les vamos a proporcionar un nombre, un tipo de dato, que es el que vamos a llevarnos a la creación de la base de datos, ¿de acuerdo? Vamos a decirles si vamos a permitir que haya valores vacíos. Podemos enlazarlos, si tuviéramos definidos valores por defecto, podríamos enlazarlo con esos valores por defecto, o podríamos enlazarlo con restricciones o reglas que tuviéramos creadas. Por supuesto, el tema de enlazarlo a attachments, a notas, a cualquier tipo de información que nos va a dar soporte dentro de las explicaciones necesarias para documentar por qué estamos haciendo las cosas que hacemos en nuestro diccionario de datos, y el enlace a la información o al tipo de atributo o dominio con el que lo vamos a relacionar. Por ejemplo, en este caso tenemos que está relacionado este tipo de booleano con estos dominios en concreto. Crear uno de estos tipos de datos definidos es bastante fácil, y en el caso de las bases de datos principales con las que trabaja RStudio, como son SQL, Oracle, SQL Server, Oracle, Sybase, DB2, pues creará el código DDL correspondiente cuando creemos la aplicación física de nuestra base de datos. Crear este tipo de columnas o de datos es muy útil, por ejemplo, para temas como, por ejemplo, el código postal, ¿vale? Sabemos que va a tener unas determinadas características, que va a ser, no sé, pues un char, y que lo vamos a dejar siempre en 5 caracteres porque no tiene más. No vamos a permitir que tenga nulos, siempre queremos el código postal, o sí, pero se lo vamos a aplicar solo a todas aquellas columnas que estén enlazadas. No tenemos ningún
valor por defecto al que enlazarlo, si tenemos una restricción, una regla, que es la de prueba, que no me acuerdo ni qué significa, pero bueno, para que lo veamos, meteríamos un documento explicativo de por qué estamos haciendo eso, o en qué reunión, o en qué nota nos dijeron que lo hiciéramos, y lo enlazaríamos a unos determinados dominios, como por ejemplo podría ser el zip code, ¿vale? En este caso, nosotros dentro de nuestro dominio tendríamos la posibilidad de crear una columna, un atributo que utilizara un tipo de dato que hemos definido nosotros y que no estaba previamente definido. Ahora vamos a pasar a ver uno de los elementos más importantes, que son los dominios. Los dominios son muy útiles para crear entidades, atributos de las entidades y columnas en las tablas que vamos a utilizar de forma habitual en nuestros modelos. La creación de los dominios lo que nos permite hacer es crear los objetos una vez y luego estarlos utilizando repetidamente a lo largo de todos los modelos que vamos utilizando. Son como, por así decir, plantillas que podemos reutilizar de forma que nuestras definiciones son consistentes y son constantes. Cuando se construye un dominio, se le pueden especificar, por ejemplo, cómo son los nombres, hacer especificaciones de nombre. Se pueden establecer las propiedades de los tipos de datos, por ejemplo, cómo vamos a trabajar con los nulls, si va a haber valores por defecto o, por ejemplo, si vamos a utilizar reglas para validar nuestras entidades. De esta forma, muchas de las cosas que hemos estado viendo anteriormente las utilizamos dentro de la construcción del dominio. Y además el dominio tiene otra ventaja muy interesante, y es que las modificaciones que hacemos dentro de un dominio se propagan a lo largo de todos los elementos que hemos construido utilizando ese dominio, con lo cual, si por ejemplo, por decir algo, yo en mi dominio ciudad que define un atributo o una columna, tengo que hacer una modificación, la que fuera, pues una regla o cualquier otro tipo de modificación, no tendría que ir buscando dónde he utilizado la ciudad e ir haciendo las modificaciones a lo largo de todos los modelos que lo utilizan, sino que iría directamente a el dominio, haríais las modificaciones y todos los elementos que están dependiendo de ese dominio obtendrían la modificación de forma automática. De esta manera, si por ejemplo tenemos que crear restricciones dentro de nuestro modelo, utilizar los dominios para establecer esas restricciones es una forma muy cómoda y muy hábil, por así decir, muy ágil de trabajar. Dentro de RStudio, en este caso, en el ejemplo de Northwind, solo tenemos una carpeta para todos nuestros dominios, pero en realidad nos permite crear nuevas carpetas para agrupar los dominios en alguna clasificación que nos interese. Yo, partiendo de la rama principal de dominios, podría ir creando nuevas carpetas de dominio y metiendo los dominios que me interesaran y así pues hacer una clasificación que me fuera más cómoda para trabajar.
Estos dominios, como enseñé brevemente al principio, se van a arrastrar y a entrar a formar parte de nuestras entidades como atributos o dentro de nuestras tablas. Y además nos permiten una cosa muy interesante, que es crear subdominios. Yo, por ejemplo, podría crear un subdominio, por ejemplo, el dominio crear usuario, que heredaría o cogería la mayoría de las características del dominio padre, por así decir, las llevaría al dominio hijo, pero ahí podría editarlo y pues modificar alguna de las opciones, sobreescribirla, etcétera, y me serviría para la hora de hacer un mantenimiento. Si por ejemplo creara una de las opciones, o modificara, quiero decir, una de las opciones que son comunes a todos los subdominios que pertenecen a un dominio, pues me las iría propagando a lo largo de todos los subdominios. Es un poquito más sofisticado, pero en modelos grandes es muy útil. Vamos a ver por ejemplo, este dominio de dirección. Vamos a echarle un vistazo. Por un lado, tenemos el nombre del dominio, el nombre que le vamos a dar cuando lo utilicemos como atributo dentro de un modelo lógico, el nombre que le vamos a dar cuando lo utilicemos en un modelo físico como columna. Podemos decir que si va a recibir o no las modificaciones de un dominio que fuera padre, que fuera jerárquicamente superior. Podemos decirle si queremos sincronizar o no el dominio con los atributos o las columnas que tienen este nombre, ¿de acuerdo? Y luego iríamos incluyendo pues los estándares para los nombres, que serían los que habríamos creado previamente en nuestro diccionario de datos. También podríamos opcionalmente meter descripciones formales para este dominio, incluir notas con un estilo HTML. Estas notas sobre todo nos van a servir porque uno de los elementos importantes dentro de un modelo es poder comunicar las diferencias, cómo está hecho nuestro modelo a los diferentes departamentos o las diferentes personas que están trabajando con nuestros modelos. RStudio tiene capacidades de generar una documentación muy detallada sobre los modelos que hemos creado de forma automática, y una de las opciones que tiene es crearlos en formato HTML, que además pues, funciona como una especie de aplicación web bastante completa. Estas notas, al introducirlas con formato HTML, una de las ventajas que tienen es que se cogen automáticamente dentro de la documentación, dentro de nuestros informes en formato HTML, y nos sirven para documentar los dominios. Luego aquí vemos que podemos sobreescribir muchas de las características que le hemos dado. Podemos permitir o deshabilitar la sobreescritura en los tipos de datos, en los datos por defecto, en las reglas o las restricciones, en las definiciones y en las notas. ¿Esto qué significa? Pues yo por defecto, mi dominio por defecto va a tomar, por ejemplo, los tipos de datos que tiene establecidos, pero si marco como que allow, lo que voy a permitir es que en un momento dado yo sobreescriba esa información.
Si no quiero sobreescribirlo y quiero ser más estricto con el funcionamiento, pues lo deshabilito. Y también puedo establecer la sincronización de nombres, tanto diferenciando para los atributos como para las columnas. No sincronizarlo nunca, hacerlo de forma parcial, etc. Y luego puedo establecer cómo va a ser la sincronización con los anexos, con la información que yo anexo al dominio como información de soporte o de ayuda para documentar ese dominio. Puedo establecer la opción de que en la migración inicial sí va a tomar esos attachments, que siempre los va a llevar, ¿de acuerdo? Y que nunca los va a traer. Aquí tengo los anexos a los que estoy enlazado. Pues como documentación general de este dominio hemos metido pues los niveles de privacidad, descripciones de campo adicionales, la lista de los miembros del equipo, etc. Y luego a qué información va enlazada este dominio. Actualmente no está ninguna, pero en el momento en que lo enlazáramos a alguna de ellas, pues nos aparecería. Crear un nuevo dominio, obviamente, tan sencillo como a editar. Si damos nuevo dominio sobre un dominio anterior, coge los nombres anteriores, pero voy a crear todos los valores. Tengo que irme a la carpeta, ¿vale? Y establecer un nuevo dominio, que podría ser, ejemplo, que cuando lo utilice en un atributo va a aparecerme con el nombre ejemplo y en una columna va a aparecerme con el nombre ejemplo. Le puedo decir que efectivamente reciba las modificaciones del padre y que sincronice el dominio con los nombres, con los atributos y columnas, con los nombres de los atributos y columnas, con las modificaciones que haga. Definiría el tipo de dato al que me refiero, pues sería, yo que sé, vamos a coger, no sé, por ejemplo, una pintura, una imagen, permitiría nulls, que estuviera vacío ese campo. Vamos a coger mejor que una imagen para que sea más sencillo, pues un varchar, ¿vale? Establecería el ancho también, etcétera. Por defecto se utilizaría algún tipo de valor por defecto del binding. Aquí podría declarar el valor por defecto. Las restricciones, las reglas, también meter en código para el motor de base de datos que vayamos a elegir la restricción y ir, por ejemplo, utilizando valores de referencia, estándar de nombres, definiciones, notas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Quedaría finalmente como el modelo que hemos visto anteriormente. Vamos a ignorar los cambios. Vamos a ver rápidamente la creación de un subdominio. Pues dentro de address cogería otra, pero que, por ejemplo, no permitiera sobreescritura, que tuviera una determinada nota, etcétera, etcétera, etcétera.
que en bindings pues tuviera una determinada información y que se asociara pues a una determinada entidad. Si ahora lo salvo, bueno, lógicamente le diría que recibiera las modificaciones del padre. Bueno, lógicamente no, quizás solo quiero crearlo una vez y nada más. Si lo salvo ahora me va a decir que tiene el mismo nombre, con lo cual aquí tengo que cambiar el nombre, si lo digo, ¿veis? Me dice que tiene el mismo nombre. Tendría que duplicarlo. Por defecto él siempre utiliza el mismo nombre para los tres tipos, ¿vale? Y sí, me avisa que he deshabilitado la sobreescritura, pero bueno, aquí quedaría y veis cómo gráficamente queda debajo. Igualmente cuando creo nuevas carpetas, que esto, crear una nueva carpeta no tiene más que esto, pues vale, pues quedaría igual de la misma manera. Puedo mover objetos así de fácilmente a una carpeta y incluso puedo mover, aunque esto es poco recomendable o poco lógico, pero bueno, podría convertir automáticamente un dominio en subdominio de otro también arrastrando. Aunque esto, como ya digo, desde un punto de vista de lógica tengo que estar muy seguro de que realmente puedo hacerlo porque, bueno, pues obviamente nos podemos cargar algo. Y la utilización de los dominios obviamente es muy extensa o muy constante en la creación del modelo. Es además una de las prácticas mejores que hay para crear un modelo. Habría mucho que seguir insistiendo, pero básicamente hemos visto cómo es el funcionamiento de todo esto de los dominios. Y bueno, siempre hay posibilidad de ir viendo aquellas cosas que se nos hayan quedado en el tintero, revisándolas con la documentación o preguntando formaciones, etcétera. Por último, tenemos el apartado de lógica procedural reutilizable dentro de nuestro diccionario de datos. Por un lado tenemos los triggers o disparadores, que son un tipo específico de procedimiento almacenado que al ejecutarse de forma automática con operaciones del tipo insert, update o delete, de borrado, se utilizan mucho para mantener la integridad referencial de la base de datos. Y dentro del diccionario nos va a permitir utilizar este tipo de lógica. Aquí, obviamente, los procedimientos almacenados, igual que toda la lógica procedural, tiene que ver directamente con el tipo de motor de base de datos con el que vamos a trabajar. Aquí, por ejemplo, hay un trigger de Oracle que, bueno, tendríamos que importarlo, etcétera. Bueno, el caso es que le daríamos un nombre, que sería el de System Update, le diríamos en qué operación se va a lanzar, que sería la de actualización, y le diríamos para qué tipo de motor de base de datos está pensado.
habría que seleccionar librerías disponibles, etcétera, bueno, crear el procedimiento, ¿vale? Por otra parte, tenemos los procedimientos almacenados que están escritos en código de BASIC y que se pueden aplicar a cualquier tabla. Y por último, tendríamos disponibles las bibliotecas o librerías que lo que nos permitirían sería compartimentar los bloques de código que estamos utilizando para generar el SQL tanto para los triggers como para los procedimientos almacenados que vamos a reutilizar. Ahí vamos metiendo esos bloques de código y podemos utilizarlos luego en estos elementos. Como en principio para trabajar con tanto los triggers como con los procedimientos, tendríamos que generar una librería donde tuviéramos código que pudiéramos reutilizar tanto para un caso como en otro, y bueno, no tenemos ese código hecho en estas librerías creadas, pues no vamos a ponernos a programar y se entiende la utilidad de esto. En principio, con esto habríamos visto los elementos del diccionario de datos, cómo crear todos aquellos elementos que nos pueden ser útiles para nuestro diccionario, cómo utilizarlo, o brevemente cómo utilizarlo, y qué opciones, qué asistentes, etcétera, nos vamos a ir encontrando a lo largo del trabajo con el diccionario de datos. En el caso de RStudio, como hemos visto, casi todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer utilizando asistentes o editores bastante sencillos y llenos de ayudas, con lo cual todo lo que es el trabajo con el diccionario de datos se facilita enormemente. Es verdad que este diccionario de datos, dependiendo de si estamos trabajando con una versión mayor o menor de RStudio, si estamos trabajando con la versión con repositorio o no, nos va a permitir crear un diccionario de datos empresarial, esto es que va a servir para toda la empresa, lo cual, si hay varias personas trabajando en esto, y no solo en el área de modelado, sino también en el área de negocio, hay personas que están definiendo o ayudando a diseñar los conceptos de negocio que vamos a utilizar durante el modelado, pues es bastante útil. Primero porque el repositorio es útil en el momento en que hay más de una persona trabajando para compartir trabajo y por seguridad, tanto en cuanto a lo que tiene que ver con permisos de usuario, etcétera, como en cuanto a lo que tiene que ver con almacenar todo el trabajo, modelos, documentación, etcétera, en un servidor en lugar de en máquinas individuales. Pero además, obviamente, facilita muchísimo el trabajo en conjunto. Y en el caso del diccionario de datos, además permite ese diccionario de datos empresarial en el que pueden participar esas personas que son de negocio de forma más cómodamente, y luego las personas que están destinadas a utilizar RStudio como herramienta de modelado van a hacer uso del diccionario de datos, y de hecho van a normalmente llegar a tener una cantidad de dominios importantes y bien definidos, que son con los que van a crear un porcentaje muy alto del trabajo de modelado. Si no tenemos ese repositorio para el trabajo en conjunto, de todas maneras, la importación, la copia de elementos, la copia, por ejemplo, de un dominio,
copiármelo y llevármelo a otro diccionario y pegarlo es algo realmente fácil y sin mayor historia. La exportación, importación del diccionario de datos de un modelo a otro es realmente sencillo. Se puede crear un modelo de datos, un diccionario de datos que sea más o menos estándar y que lo vayamos empleando de forma habitual en todos los modelos que vayamos haciendo. No es como el diccionario de datos empresarial, pero es bastante parecido, y mantener nuestro diccionario de datos -dd, por así decir, que sería el diccionario de datos que emplearíamos a lo largo de todos los modelos.